Hola, bienvenidos al podcast número 14 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que suceden en la sociedad y que nos afectan a todos en general, pero de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Dolores Bedmar Cruz, habitual colaboradora de la Asociación Cincuentopía. La doctora Bedmar cuenta con una trayectoria de más de 3 décadas en el ámbito sanitario y es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con la temática del dolor. En la charla que mantenemos, Dolores Bedmar se centra en la neuralgia que provoca el trigémino, una dolencia sumamente molesta para quien la padece. La doctora nos explica en qué consiste la diferencia con otros dolores y nos proporciona algunas claves para afrontarla en las mejores condiciones posibles. Pues estamos con la doctora Bedmar, a la que agradecemos una vez más que se preste a hacernos más sencillos términos médicos y padecimientos de los mayores de 50 años, y abrimos el melón del dolor de cabeza, nunca mejor dicho. Porque el dolor de cabeza es sinónimo de problemas, ¿verdad, doctora? Sí, hola, pues sí, es un problema grave, no solo por la incomodidad que te produce en tu vida y las limitaciones que te puede procurar, sino porque es muy frecuente y por la cantidad enorme de cefaleas o neuralgias o migrañas que existen, ¿no? Los distintos tipos de ello. Alude al catálogo de dolores de cabeza, que es muy amplio, y nosotros hoy queríamos preguntarte sobre un dolor que a priori parece que afecta más a los mayores de 50 años, la neuralgia del trigémino. ¿Qué es el trigémino? Bueno, el trigémino es el quinto par, que digamos, ¿no? Es el quinto par craneal, es uno de los pares de los nervios que salen directamente y llamamos pares craneales, el quinto concretamente, y lleva toda la sensibilidad de la cara, de lo que es la cara y parte de la cabeza, sobre todo la zona frontal. Tiene 3 ramas, que se distingan 3 ramas, la V1, que es la tálmica, la V2, la maxilar, que es la parte de la cara de maxilar superior, y la V3, la mandibular.
Es una de las neuralgias mejor descritas, más características, y es verdad que afecta más a los mayores de 50 años, con una frecuencia un poquito superior en las mujeres, en una proporción 1,5 a mujeres frente a 1 a los varones, ¿no? A los hombres. Y se da en España en 13 personas por cada 100.000 habitantes. Es un dolor bastante desesperante porque es un dolor neuropático provocado por la afectación de este nervio, del quinto par craneal. Y bueno, pues como las causas son bastante desconocidas, ¿no? Pues es difícil de diagnosticar y por lo tanto difícil de tratar. Es difícil de diagnosticar y de tratar. ¿Cómo podemos reconocer el dolor? ¿Qué síntomas que podamos experimentar pueden llevarnos a pensar que es un dolor del trigémino? Bueno, pues como casi todos los dolores que dependen de un nervio, hablamos de dolor neuropático, que provocado por una alteración del sistema somatosensorial. El dolor suele ser lancinante, tipo pinchazo o calambre eléctrico. Muchos pacientes lo describen así, como que le da una descarga eléctrica, ¿no? Que afecta a una parte de la cara, o puede afectar a toda la cara, porque afecta a todas las ramas de ese nervio. Normalmente es un dolor recurrente que va disminuyendo, se inicia con lo que llaman puntos gatillo, por frío, o por calor, o por presión o al masticar, y deja intervalos sin dolor, ¿vale? Eso es lo más típico, pero a veces los pacientes lo describen como que les da ese dolor tipo calambre o pinchazo después de hacer una especie de algo que siempre les produce ese dolor, pero luego les deja un dolor sordo y importante durante muchas horas, que es lo peor, claro. ¿Se puede hablar de causas, de que haya unas causas más frecuentes que generen este tipo de dolor? Sí, bueno, a ver, se considera que es una cefalea, ¿no? Y engloba, la neuralgia del trigémino clásica se diagnosticaría, ¿vale? Cuando se cumplen unos criterios, característicos, ¿vale? Y estos criterios son que el dolor sea paroxístico, es decir, que dure poco, de unos segundos a muy pocos minutos, que además el dolor tenga una de las siguientes características: que sea muy intenso, superficial y eléctrico o lancinante, y que además sea desencadenado por unas determinadas zonas gatillo, ¿no? O factores externos como la masticación, hablar, beber bebidas frías, ¿vale? Que además no tenga evidencia de déficit neurológicos asociados, es decir, si el paciente, además de ese dolor, lo que nota es que tiene anestesiada la cara, a lo mejor es que tiene un problema del nervio, ¿no? El nervio está infectado o cortado, o tiene un tumor que engloba ese nervio, etcétera. Y además no existe otra patología concomitante, o sea que, por ejemplo, una esclerosis múltiple, que tiene placas de desmelinización en los nervios, ¿no? Eso no sería una neuralgia clásica, ni primaria ni idiopática, sería una neuralgia del trigémino secundaria a otra enfermedad, ¿de acuerdo? No se podría hablar de neuralgia del trigémino. ¿Hay alguna farmacología tipo que se aplique para mitigar este dolor? Sí, claro. No, es un dolor que se tiene que tratar, porque de hecho es un dolor invalidante. Hay personas, si el desencadenante es comer, por ejemplo, que se han dejado morir de hambre
por no abrir la boca, ¿no? Entonces, lo más normal es el tratamiento conservador, que es el tratamiento farmacológico. Los fármacos más utilizados son lo que llamamos anticonvulsivantes, sobre todo la carbamazepina. Antiguamente Tegretol, ¿no?, era el fármaco que usábamos clásicamente para eso. Se sigue usando. Lo que pasa es que la carbamazepina, pues tiene algunas cosas tóxicas, ¿no? Tiene efectos secundarios, y ahora tenemos otra carbamazepina, que es la oscarbamazepina, que parece que tiene un perfil un poquito más suave de efectos secundarios que la carbamazepina, y se utiliza entre 200 y 1200 miligramos al día, para los pacientes, para controlar el síntoma de dolor, quiero decir, porque en teoría no hay nada que justifique nada que se pueda quitar, abordar de otra manera, ¿no? Hay otros anticonvulsivantes que también se utilizan en ese tratamiento, ¿no? Baclofeno, lamotrigina, gabapentina, fenitoína, pregabalina, bueno, muchísimos, ¿no? Pero de primera elección en este tipo de patología es la carbamazepina. Y luego, si no van bien o se demuestra que hay una especie de, que es, digamos, también muy clásico, ¿no?, que hay una compresión vascular, que es la teoría más defendida del ganglio de Gashers, ¿vale?, que es digamos, donde se juntan toda la sensibilidad de la cara, del quinto par, y ese ganglio está comprimido con algún vaso, entonces a lo mejor se puede hacer cosas quirúrgicas, más intervencionistas, pero en casos en que esté muy claro que existe esa compresión y además que la medicación no ayuda o no ayuda lo suficiente para que el paciente tenga una buena calidad de vida. ¿Podemos llevar a cabo alguna medida de prevención o evitar, no sé, por ejemplo, apretar mucho las mandíbulas? O, estoy hablando de lugares comunes que se oyen en conversaciones entre legos en la materia. ¿Ese tipo de actividad puede conducir a una neuralgia del trigémino? No. A ver, otra cosa es la disfunción temporomandibular, ¿vale? En las alteraciones de la cara es muy importante el buen funcionamiento de la mordida. Cuando la mordida está mal, esto lo saben muchísimo los dentistas, la articulación temporomandibular, ¿vale?, la articulación que hace la mandíbula con el resto de la cara, digamos, funciona mal. Y el mal funcionamiento de esta articulación puede provocar dolores en la cara, dolores atípicos, que nos recuerden a una neuralgia del trigémino, ¿de acuerdo? Pero no son una neuralgia del trigémino, diríamos que son dolores faciales atípicos o neuralgias atípicas. También la cara está inervada por el nervio facial, que también puede hacer eso. Los pacientes como estos que crujen los dientes por la noche, que con el estrés, claro, tienen más dolor de la cara, pero no es porque desencadenen una neuralgia del trigémino, sino porque tienen un mal funcionamiento de la articulación temporomandibular, y eso sí que puede provocar cefaleas tensionales, puede provocar irritación de la mandíbula, puede provocar alteraciones del nervio esfenopalatino, que también puede provocar dolor, y bueno, incluso puede provocar un aumento de la presión en los dientes, ¿no?, y en las raíces de los dientes. Por eso también se pierde las encías, ¿no? Bueno, pues en los dientes los inerva el trigémino, efectivamente, ¿no? Y la presión puede provocar dolores dependientes de esas pequeñas terminaciones nerviosas. Pero no podríamos hablar de una neuralgia del trigémino desencadenada por eso.
Muy bien, doctora, si nos quieres, pues marcar alguna pauta para que cuanto antes acudamos al médico o alguna pauta de comportamiento, pues... Aparte de llevar, por supuesto, eso ya es de sentido común, unas revisiones periódicas de la boca, del estado de la boca, eso es importante. Ir a dentistas buenos, no a cualquier persona que cuelgue un aparato ahí de soy dentista. Hacer una buena higiene dental, eso es muy importante también. Y por supuesto, en cuanto uno tiene un dolor más allá de un tiempo, ¿verdad? Tiene que consultar con su médico de atención primaria, y el médico de atención primaria le derivará, supongo, la neuralgia del trigémino concretamente y muchas cefaleas, pues las tratamos en las unidades de dolor, ¿vale? Porque si la medicación no tiene efecto o tenemos que, utilizar varias medicaciones, pues los dolores crónicos ya que van más allá de 3 o 6 meses, pues hay que llevarlos en las unidades de dolor, y ahí también podemos hacer pequeñas intervenciones percutáneas que pueden ayudar mucho. La radiofrecuencia está ayudando bastante, sin llegar a la cirugía típica de la neuralgia del trigémino primaria, que es la cirugía de llaneta, que se opera por la fosa posterior, y que es eso de descomprimir el ganglio de Gasser, ¿vale? Es poner una especie de pared entre el vaso y el ganglio para que el vaso no presione sobre el ganglio de Gasser, ¿no? Y se quite eso. Antes de llegar a eso, en las unidades de dolor, aparte de la medicación, se pueden hacer muchas cosas, y bueno, yo creo que con eso nos deberíamos quedar, ¿no? Vigilar bien nuestra salud bucodental, que es muy importante. Por supuesto, a cualquier dolor que nos invalide, acudir al médico y que él decida si tenemos que ir a una unidad de dolor o no. Pues muchas gracias, como siempre, por aclararnos los conceptos y hacerlos más asequibles a los oyentes mayores de 50. Pues hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias a Lola Bedmar por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Y hasta aquí ha llegado el podcast número 14 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.